Buenas noches, buenos días, estimados amigos, que tengan un día de bendición, porque hace falta mucha bendición en el mundo, en todo el mundo, Y tal vez hoy principalmente en el tema que vamos a tratar, que vamos a hablar, que es de lo que está pasando en Gaza. Y no es la hambruna de los niños de Gaza, no es la hambruna en general de los gazatíes, no es la miseria, la guerra, vamos a hablar del campo de concentración, campo de exterminio de Hamás en Gaza. Sí, Hamás tiene campos de exterminio subterráneos en Gaza. Ese es el elemento clave y distintivo del cual vamos a hablar. El previo que le hemos puesto hace unos momentos, este previo hace referencia a ello. Es una imagen compartida por las familias de los rehenes y de los secuestrados, que en una manifestación multitudinaria, todas las semanas, y particularmente el día de ayer, para mostrar la indignación de una manera como no se puede expresar de otra forma, de las imágenes que ven en pantalla, que son las que ha publicado Hamás y Yihad Islámica, grupos terroristas de Gaza. Lo que ven en pantalla es una imagen real, no es una imagen antigua, no es una imagen de los campos de concentración nazis, no, es una imagen actual, de hace pocos días, publicada hace pocas horas, en la cual se ve a los rehenes, y tengo algunas imágenes más que voy a intentar compartirle. Se ve a los rehenes, sí, igual, no es una imagen antigua coloreada, es una imagen de hace pocas horas, insisto, de unos de los rehenes de Hamás en el campo de exterminio que tiene subterráneo en Gaza. Así es como hay que hablar. Así es lo que hay que decir. Campos de exterminio de Hamás en Gaza. Esta es la realidad. No se puede confundir, no se puede cambiar, no se puede presentar de otra manera más que como es. Las imágenes que ven hacen referencia a este joven esquelético que todo parece indicar, según incluso las familias han determinado, que le están obligando a cavar su propia tumba. Este es uno de los túneles, léase campo de concentración de exterminio de Hamás en Gaza. Las imágenes son reales. Aquí ven al mismo joven, en la primera imagen de la derecha, en el 2023. Después, en aquel momento cuando se le vio, no sé si ustedes lo recuerdan, en un carro que les llevó Hamás a presenciar la liberación de otros rehenes en febrero del 25. Y la última imagen es este mes. La misma situación, la misma persona en la misma situación. Como ustedes pueden observar, es infame. Lo que está haciendo Hamás es infame. Aquí ven a otros de los rehenes que también ha salido públicamente sus imágenes autorizadas por la familia. Estas son las imágenes del horror, del terror, las imágenes de los campos de exterminio de Hamás en Gaza. Eviatar David y Ron Bralaski son dos de las víctimas, de las 50 víctimas que tiene todavía Hamás retenidos en Gaza. Algunos de ellos en situación de experimento de muerte, de experimento de hambre. Otros ya habían sido asesinados
y enterrados vilmente en quién sabe dónde. Las imágenes son pavorosas. Las imágenes son increíbles, diríamos a veces. Increíbles es como que no es posible. Pero sí es posible. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que se está viendo. Esto es lo que está sucediendo. Y el mundo sigue impasible, acusando a Israel de genocidio, acusando a Israel de que no deja entrar alimentos en Gaza, acusando a Israel de atrocidades, cuando las atrocidades, no desde ahora, desde siempre, pero empezando por marcar una fecha desde el 7 de octubre del 2023, cuando asesinaron a más de 1.200 personas en muy pocas horas en Israel, porque entraron los de Hamas y Yihad Islámica y otros grupos, y los que llaman civiles, arrasaron una parte de Israel, asesinaron, insisto, en pocas horas a más de 1.200 personas, de una forma también inimaginable, a niños, ancianos, a enfermos, a mujeres, a hombres, a jóvenes, asesinados vilmente. Y se llevaron secuestrados a más de 250 personas. Hasta hoy en día hay 50 personas que siguen secuestradas en Gaza, de las cuales lo que están ustedes viendo en pantalla son las imágenes actuales. El vídeo que le ponemos a continuación es el vídeo demostrativo de la realidad. El vídeo demostrativo de la realidad. Nunca se ha podido ver un campo de exterminio por dentro. Durante toda la Segunda Guerra Mundial no se vio los campos de exterminio hasta después de la guerra. Es la primera vez en la historia que estamos viendo un campo de exterminio de Hamas en Gaza en este año 2025. La primera vez en la historia que se ve un vídeo de un campo de exterminio de Hamas. La primera vez. Son imágenes que van, desde luego, a marcar ya toda la historia de la humanidad. Hablaríamos de ya no sé cuántos holocaustos, pero este es el holocausto en Gaza. ¿De quién? De Hamas, producido por Hamas contra los judíos. Para que sea muy claro y muy directo lo que estamos diciendo. Estas imágenes que, insisto, están recorriendo medio mundo, parte del otro. Espero que se compartan por el mundo entero. Las imágenes que ven en pantalla han sido publicadas, en este momento las que ven, por las FDI, que han descubierto, que siguen descubriendo túneles y túneles en Gaza. Ahora, todavía, después de 667 días que llevamos desde que empezó esta guerra, que empezó Hamas la guerra con la monstruosidad que hizo, arrasando a miles de personas, masacrando a miles de personas en muy pocas horas. Son imágenes compartidas, insisto, por las fuerzas de defensa de Israel, que nos permiten ver parte, solamente una parte, de los arsenales y de los campos de concentración y de tortura que tiene Hamas bajo tierra. Esta es la Gaza real. Esta es la Gaza que no se ve, pero que ahora la acabamos de ver. Me refiero a los campos de exterminio de Hamas en Gaza. Es lo que son. Nadie se confunda y cree que son meramente túneles para escapar, o túneles para ocultarse, o túneles para almacenar armas, o túneles para... No, esto es la realidad. Estos son los túneles de Hamas. Campos de exterminio. Así hay que decirlo. Así hay que contarlo.
así hay que compartirlo. Y yo creo que es una exigencia moral que compartamos estos vídeos. ¿Saben ustedes que tenemos la norma que tenemos en el canal? Es no compartir imágenes, ¿cómo decir? Bueno, pues de este nivel. Eso ha sido una norma que hemos mantenido y que mantenemos. Pero en estas imágenes que son, ya le digo, históricas, durísimas, no pueden ser más, es importante que se conozcan. Es importante que se distribuyan. Sí, no es para ver a una persona muriendo de inhalación, secuestrado, torturado. No es para ver esas imágenes, es para ver lo que es Hamás. Esto es lo que hace Hamás. No es una lucha por un pueblo, no es una lucha ideológica, es la definición del mal, del mal diabólico en la tierra. El infierno de Hamás, el que está produciendo Hamás, el infierno del cual muchas veces hablamos, no es comparable con esto. Ya sé que son muy fuertes de ver las imágenes y que nos sentimos pues más que conmovidos. La palabra conmovidos nos parece que se queda corta. A veces sería bueno ni siquiera decir palabras. Pero hace falta las palabras. Hace falta que usted y yo tengamos el valor, todos nosotros, tengamos el valor de compartir lo que está pasando y contárselo a un mundo que no quiere verlo, porque estos no quieren verlo. Eso sí, lo que quieren ver son imágenes truculentas y cambiadas y tratadas de niños muriéndose de hambre. Niños que, por otro lado, no son producto del hambre, sino de la enfermedad, que es lo que ha usado Hamás también. La propaganda de Hamás es propaganda de los infiernos. Eso yo creo que está fuera de toda duda. Propaganda infernal, diabólica, con el único objetivo no es de llamar atención por el hambre en Gaza, que no existe ese hambre. Lo ha dicho el señor Witkoff, que ha estado en Gaza estos días. Pero aparte de eso, lo único que pretenden es hablar mal de Israel, que son otras palabras, que se dice decir mal de Israel. Acusar a Israel, para que todo el mundo se enfrente al pueblo del Eterno. Eso es lo que está pasando. Les pongo una imagen del titular, unos titulares que se están compartiendo. Mire, en un vídeo, titular de The Times of Israel, en un vídeo Hamás obliga al rehén Eviatar David a cavar lo que se teme que sea su propia tumba. Su familia está hablando de que es un esqueleto viviente enterrado vivo. Eso está diciendo la familia. Evidentemente es así. Evidentemente es así. Un esqueleto vivo enterrado. Un esqueleto viviente enterrado. Así le están diciendo a la familia de David después de que el grupo terrorista, tanto Hamás como Yihad Islámica, lo mostrara agonizando de hambre. Además están expresando claramente el temor de que solo le queden tal vez horas, días, de mucho. Y la familia está pidiendo al mundo entero, en realidad está pidiendo al mundo entero, que salven a los rehenes. La Segunda Guerra Mundial empezó con la persecución de los judíos. Empezó así, ¿eh? Después llevó a los campos de exterminio, donde se asesinó a más de 6 millones de judíos. Y acabó con la destrucción de aquel maldito grupo
maldita ideología nazi que quiso arrasar con el mundo entero. Lo que estamos viendo hoy en día es la misma ideología, la destrucción de los judíos y la destrucción de Occidente. Eso es lo que estamos viendo en directo. Sorprende que muchos lo callen y que, lejos de acusar a quien dirige los campos de exterminio de Hamás en Gaza, acusen a los que están siendo exterminados. O sea que aquí a lo bueno llaman malo, como está escrito, y a lo malo llaman bueno. Y para otras palabras, a los malos de Hamás, y se queda corto el término, término corto, les llaman buenos. Y a los buenos que están exterminando, a los judíos que están exterminando, les llaman malos. Eso es la gran mentira diabólica de este tiempo. Pero estamos presenciando lo mismo que en la historia, repetida la historia. Lo mismo, persecución de los judíos, campos de exterminio y al final, la victoria de los aliados. Si no, estaríamos ahora en Europa hablando alemán. Y no lo digo en contra de Alemania, lo digo en contra del nazismo. Es la misma ideología, la misma, que es el exterminio del pueblo de Israel, que tienen los de Hamás y resto de grupos yihadistas del mundo. Es un esqueleto viviente, nos está diciendo la familia. Un esqueleto viviente que está cavando su propia tumba. Eso es lo que están diciendo la familia, Y existe un dato importantísimo. Como ustedes saben, en el canal tenemos la norma de no publicar ningún tipo de vídeo que haya lanzado como propaganda tanto Hamás como el resto de grupos yihadistas. Esa es nuestra norma, la hemos mantenido hasta hoy. Hasta hoy. Este canal tiene 16 años. No hemos nacido ayer. Ni al albur, ni al momento del ataque del 7 de octubre empezamos. No. Llevamos 16 años hablando bien de Israel, bendiciendo a Israel, en sentido político y religioso, siempre. Y nunca hemos puesto un vídeo de este nivel, nunca. Pero esto es imprescindible que se conozca, igual que hemos puesto los vídeos, eso sí, de los campos de concentración, nazis, etcétera, etcétera, de la Segunda Guerra Mundial, los datos históricos. Bueno, pues ahora este es un dato histórico, de primer nivel. Un dato histórico de primer nivel que va a pasar para el resto de la humanidad como la vergüenza más grande después de los campos de concentración nazi. Entramos en los campos de concentración de Hamás en Gaza. Punto. ¿Habrá un día en que estos lugares, si no son destruidos en su totalidad, sirvan para recordar eternamente lo que Hamás quiso hacer con los judíos? Exterminarlos. Eso es. No lo diga de ninguna otra manera, por muy suave que parezca, por muy cultural que parezca, dígalo como es. El rehén Eviatar David aparecía pálido, como hemos visto en las imágenes, demacrado, eso es más que evidente. La familia fue la que ha permitido que se publiquen las imágenes y el vídeo. Por eso lo digo antes, que nosotros no tenemos ninguna intención nunca de publicar ningún vídeo producido por Hamás. Pero en este caso, hecha la excepción a una norma que tenemos de no publicarlos, hemos creído que era de primer nivel de conocimiento del mundo que se conozca. No seremos los únicos, evidentemente. Espero que sean millones de gentes que pongan de relieve la realidad de Gaza. Esto es la guerra de Gaza. Esta es. No la que nos cuentan ni la que la vemos por encima. La guerra que está debajo, la guerra larvada, la guerra de los campos de exterminio de Hamás en Gaza. La familia ha autorizado, esto lo publicó ayer, la familia lo autorizó ayer. El vídeo es del viernes por la noche. Pues el sábado ya autorizó la familia algunas imágenes
algunas partes del vídeo, en algún otro caso algunos fotogramas, y es la única manera de que se publiquen en Israel, de que la familia lo autorice, y después que la familia lo autorice, pues los medios dignos lo hacen siempre después. Hay otros medios que antes de que la familia haya dicho ni una sola palabra, o sea, en cuanto Hamás los publicó, los lanzaron, pero no con el motivo de decir, mira lo que está pasando, sino para mostrar alegría por el daño que está haciendo Hamás a los judíos en los campos de exterminio, valga la redundancia, de Hamás en Gaza. Un día después de que el grupo terrorista Hamás publicara las imágenes que son más que impactantes, no lo puedo decir más, que esto lo que genera es un pánico, o debe generar un pánico mundial, pero pánico en el sentido de reconocer tal atrocidad, que decir, esto no puede continuar así, esto hay que cortarlo de raíz, ya. Pero como no lo hicieron desde el 7 de octubre, como no lo hicieron, es más, acusaron a Israel todavía de esto, encima, insisto, a los que son los que han recibido el daño se les acusa, y a los bárbaros, que también se queda corto, de Hamás, encima se les tiene pena, y se les dice que son pues, algo así como pobrecitos, ¿no? ¿Cómo sufren los de Hamás? Aquí quien sufre es el pueblo de Israel. Empezó porque asesinaron, otra vez insisto, los de Hamás y Yihad Islámica, a más de 1.200 personas en Israel. Entraron a Israel, asesinaron vilmente. Aquellos que les habían dado de comer, que les habían llevado al hospital, que les habían dado refugio, trabajo, vilmente. Y esto no es una cosa de un día, ni que se pensó en un momento, ni fue esto es un planteamiento diabólico que llevan el ADN el grupo de Hamás y todos sus colaboradores necesarios. Las imágenes tan impactantes han dicho que su familia, después de verlas, afirmó que lo que demostraban que lo estaban privando, evidentemente, de comida deliberadamente. O sea, lo estaban torturando, como ustedes han visto las imágenes, que por mucho que las podamos ver, todavía se nos queda corto. Estas atrocidades, insisto, y no tienen audio. El audio no lo hemos puesto, evidentemente. Están diciendo que le van a dar una lata de habichuelas o de algún producto así para 2 días, le están diciendo. Eso es lo que le están diciendo, para que no se muera, para que se mantengan los huesos, para que continúe la tortura. Y esto es lo que se está publicando. Yo le pido que usted también lo publique, ¿sí? Le pido, por favor, que usted también lo publique, que usted lo comparta. Ya sé que es muy duro, pero esto tiene que saberse. Esto es lo que no puede pasar como la Segunda Guerra Mundial, que hasta después de no sé cuánto tiempo habían ocultado los campos de concentración de los nazis, diciendo que eran pues nada, lugares de donde sí se llevaban a los prisioneros y los tenían allí, pero vamos, idílico. Hasta después, cuando se descubrió el horror de los campos de concentración nazis. Ahora lo estamos descubriendo, ahora, en el siglo XXI, en el año 2025, en agosto, hoy que es 3 de agosto, estamos descubriendo los campos de concentración, de exterminio de Hamás en Gaza, en las profundidades de Gaza. Estamos viendo, esto es impensable. No podemos permitir que esto siga así. Por eso le digo una cosa, después de este terrible dolor, sufrimiento, imagínense las familias. Imagínense unos padres, unos hermanos, unos hijos, unas madres, viendo esto de sus hijos, ¿cómo se sentirán? Viendo cómo se tortura a sus hijos. Y cómo el mundo encima les acusa a ellos de ser los responsables. Imagínense, pónganse por un momento, si es que no podemos ni ponernos en esa situación.
Podemos comentarlo, pero no creo que podamos ni ponernos en la situación. Porque encima el mundo a quien acusa es a Israel, a los judíos. Cuando mire usted lo que están haciendo. Que insisto, es una repetición de la historia. La historia es cíclica, ya sé que dicen muchos que es lineal. Bueno, es lineal, cíclica. Os lo digo así. O sea, vuelve a repetirse de tiempo en tiempo. Y eso estamos viendo los campos de concentración, de exterminio de Hamás en Gaza en directo. Las imágenes de las cuales la familia, hemos dicho, ha aprobado su publicación en el transcurso del sábado, fue ayer, hace pocas horas, muestran a David hablando con voz muy débil. Ya digo que no tenemos audio, no lo hemos quitado, le hemos quitado los fragmentos que tenemos, lo hemos quitado. En voz débil, en comentarios probablemente, evidentemente, dictado por sus captores, y lo muestran cavando lo que dicen que puede ser, que teme su familia, que sea su propia tumba. El vídeo fue aprobado para su publicación. Este es el dato que quiero compartir, es muy importante. Cuando el enviado especial de Estados Unidos, el señor Steve Witkoff, sabe usted que ayer estuvo también en Gaza, o antes de ayer, e informó a las familias de los rehenes que Estados Unidos apoya un acuerdo integral de alto el fuego. ¿Qué significa esto? De alto el fuego y de rehenes. No, es de rehenes y alto el fuego. Pero dicho de esta manera, ¿qué significa? Que no va a haber acuerdos ya de ninguna manera parciales. O sea, liberamos a no sé cuántos rehenes durante 2 meses, 1, 2 o 3 a la semana, 5, 6, lo que sea, y después seguimos hablando. Esto se ha acabado. Ya se acabó. No hay opciones a eso. Ahora la única opción es o todo o nada, por decirlo en palabras muy coloquiales. Se acabó la parcialidad. O se libera a todos los rehenes, los que están siendo, perdónenme la expresión, los que están siendo torturados ahora mismo, y los que han torturado y asesinado y tienen enterrados también en los túneles. Esta es la realidad. No se puede obviar, Esto es la realidad. El señor Witkoff dijo ayer que no hay hambruna en Gaza. Hay escasez, pero no hay hambruna en Gaza. Es más, en todo caso lo que estamos viendo estos días es que hablaban de 2, 3 semanas, estaban hablando de que faltaban alimentos, bueno, hablaban de hambruna terrorífica. Esta es la hambruna. Esta es la hambruna de Gaza, que es la que le estamos mostrando en pantalla. Esta es la hambruna real en Gaza. Secuestrados en túneles, cavando su propia tumba. Esta es la realidad de Gaza. Esto es, no lo que están contando los medios. Esto es. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de decirlo al mundo entero, que se sepa. Ya lo hizo el señor Witkoff ayer, y habló en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde los familiares y cientos de partidarios se manifestaron después de que Hamás publicara este vídeo de David por parte de la Yihad Islámica, imágenes igualmente desgarradoras de otro rehén, Ron Bralansky. Inicialmente el sábado la familia de David aprobó la publicación, hemos dicho, primeramente una imagen fija, hasta que se autorizó para compartir el vídeo, o parte del vídeo. Esta es propaganda de Hamás, propaganda diabólica de Hamás. Posteriormente se aprobó, la familia aprobó, hemos dicho, parte de la publicación, una parte del vídeo, en el que se ve a David en un túnel, con un techo aproximadamente poco más de la altura que tiene el joven, cavando lo que entienden como su propia tumba. Ahí es donde está este hombre. Después de 667 días, ahí está este hombre, oiga. Esto es indescriptible, Por eso hay que describirlo. Porque la descripción que hiciéramos nosotros sería limitada. Ahí lleva a este y otros muchos hombres y mujeres han pasado por este campo de exterminio de Hamás en Gaza. Es la primera vez, insisto, que se está viendo
un campo de exterminio actual. Porque esto es un campo de exterminio. Nadie lo confunda con un túnel. No, es un campo de exterminio dentro o en o formando parte de los túneles de Hamás. Sencillamente y terriblemente. Al joven se le ve desaliñado, evidentemente. Parece esquelético, no es que lo parece, está esquelético. Incluso en comparación con el vídeo que se vio en febrero, que es la imagen que hemos puesto, que a ver si la puedo retomar en un momento. Esta imagen es la actual, pero la imagen que se vio, creo que la tengo por aquí. Esta. Fíjese, la primera imagen de la derecha es en el año 23. La del medio es la imagen de febrero del 23, del 24, o del 25, no me acuerdo ahora mismo. Ahora se lo miro después. Lo miro en pantalla más pequeña. A ver, sí. La primera es en el 23, la segunda en el febrero del 25 y esta última es del 7 del 25. Fíjate usted la diferencia de cambio físico de la persona. Que nadie diga que esto es una guerra. Que nadie diga que es por la liberación de Palestina. Que nadie lo diga. Los familiares de Ebiatar David temen que solo le queden unos días de vida. Las familias levantan un campamento de protesta con alambres de púas después de que Hamás enviara estos vídeos desgarradores de los rehenes. Mire, no hay mucho más que se podría decir, pero sería redundar en lo mismo. Son algunas palabras que ha dicho. Se dicen en el vídeo, se las comento y con esto termino. Dice, hoy es día 27 de julio, él mismo está diciendo la fecha. Las 12 p.m, cuando grabaron el vídeo. No sé qué voy a comer. Llevo varios días seguidos sin comer. Lo que estaba diciendo y que lo obligaron a decir, insisto. Estoy en una situación muy, muy difícil hace mucho tiempo. Es lo que se estaba oyendo, insisto, en una parte, una fracción del vídeo, describiendo que le falta comida, le falta agua y afirmando que sus captores le dan lo que quieren cuando le dan. Esto no es una ficción, ¿eh? Esto es la absoluta realidad. Por eso, y con esto acabo, estimados amigos, siga bendiciendo a Israel. Estamos cerca de la victoria. Visto las imágenes, pareciera que sí, estamos cerca de la victoria. Hoy a las 12 del mediodía tendremos la segunda edición y vamos a poner la rendición de Hamás. Se están rindiendo, algunos de Hamás se están rindiendo. Y esto ya es el inicio de la debacle absoluta de Hamás. Antes del día 700 hay un cambio histórico inminente en el curso de esta maldita guerra que empezó diabólicamente los de Hamás. Atentos a las informaciones, van saliendo muchas ahora, empieza el día, son ahora las 7:05 en España, las 8:05 en Israel. Las noticias están ahora mismo en las redacciones saliendo, así que en poco tiempo más habrá amplia información, imágenes, vídeos, todo lo que sea publicable lo publicamos. Pero estas imágenes son tan impactantes que requieren que usted y yo las compartamos para que luego no digan que no lo sabían. Porque los campos nazis, los que vivían al lado, que los veían y que olían el humo que salían de los crematorios, decían que no sabían lo que pasaba allí, que ellos no lo sabían. Bueno, pues para que nunca nadie pueda decir yo no lo sabía, ponga usted estos vídeos, que se vea por todo el mundo, para que nadie nunca más le diga no, eso es mentira, yo no sé lo que pasaba allí, eso se han inventado. Esta es la realidad, publicada por los mismos terroristas. No es que lo ha publicado Israel, no es que hay de un periodista. Los periodistas de Hamás son los que publican esto y los que lo hacen. Nos vemos después, a las 12 del mediodía. Un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención.
no se le olvide seguir bendiciendo al pueblo de Israel. Le dejo con el vídeo que tenemos del viaje a Israel. A pesar de la crudeza de las imágenes, seguimos dirección a Israel. Vamos a Israel. Así que le dejo con el vídeo que hace referencia al viaje. Un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención. Siga bendiciendo Israel todos los días. Gracias. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online. Y muy pronto, más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.